Bienvenidos al encuentro del jueves 16 del 11. Hoy va a ser un poquito más corto. Hemos terminado con la tabla de la página 130 y vamos a comenzar, vamos a continuar con, con algo. Bien, entonces, las preguntas que siguen corresponden al módulo 4 de Mindful Eating. ¿Lo tienen ustedes allí, el preguntero? Al grupo les Sí. consulta. Bien. Entonces, dice módulo 4, examen de Mindful Eating, requisito previo al examen, va. ¿Qué es Mindful Eating? Orígenes, sutra de las comidas, locus de control, caloría versus valores, tipos de hambre, los atracones, beneficios de la práctica, conclusiones. Entonces, vamos a hacer esto más coloquial y dejo abierto al grupo, ¿qué entienden ustedes que es Mindful Eating? Algunos de ustedes ya han rendido también incluso este módulo. ¿Qué entienden por Mindful Eating? Bueno, entiendo que la atención focalizada o la estabilización del foco atencional que hacemos con la práctica es aplicable a lo que es la conciencia de la alimentación. En cuanto, digamos, rescatar en la alimentación lo que corresponde con los valores. Bien, entonces, como dijo Graciela, mejor dicho, a la conclusión que hemos llegado es que atender lo que el presente demanda es la práctica, ¿verdad? Atender lo que el presente demanda es la práctica. Perdón. Para uno atender lo que el presente demanda, debo discernir en cada momento maya conforme la práctica. Discierno entre lo real y la realidad subjetiva. ¿Lo real qué? Es que me tengo que nutrir. La realidad subjetiva, ¿cuál es? Quiero comer, pero específicamente esto, y hasta agotar todo el stock de las galletitas chocolinas o las que sea, pero es específico. Sí. Entonces, lo que nos invita la práctica, así por ejemplo, Mindful Eating podría ser Mindful Gym, hacer el entrenamiento que puede y me permite el momento y no lo que yo quiero y me termino rompiendo, es manejar, sería Mindful Driving, manejar conforme de un modo mindful, un modo con la atención no fraccionada. Entonces, Mindful Eating es un aspecto más, como dijo Graciela, de la práctica. Es llevar la práctica a cada ámbito de nuestra vida. Lo llevamos cuando vamos a hablar, llevamos la práctica cuando por ahí estamos tristes, llevamos la práctica para rescatarnos cuando estemos en modo euforia, llevamos la práctica para una cosa, para la otra, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense ustedes qué curioso, esta mañana ¿cómo es? Una chica de Guayaquil, Maya, la Pía. Hoy estaba a la tarde con Pía, una conocida de Maya de allá, de Guayaquil. Guayaquil, ¿no? O de Quito. Es que yo nunca la conocí, pero la escuchaba cuando tú me hiciste cómo es lo que vea el módulo de atención focalizada, ahí me acordaba, pero no la conocí. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la práctica en la práctica? Hablamos de la práctica para cuando comemos, cuando esquiamos, cuando vamos al gimnasio, cuando caminamos, cuando trotamos, Lili, cuando vamos a un velorio, lo comentamos otros días con usted, Mabel. Ale nos comentaba estos días la práctica suya al momento de la enfermedad del marido, digamos, Sí. cosas así. Sí, así es. Así es, más o menos.
Pero la pregunta es, ¿cuál es la práctica en la práctica? Fíjense qué pregunta, ¿no? Es como disonante. ¿Cuál es la práctica en la práctica? La práctica en la práctica, si quieren avanzamos, salvo que alguien quiera decirme algo. Grace, No, Grace, no, no, ¿dijiste algo? no, no, no. No. La práctica en la práctica es lo paradojal. ¿Y qué sería lo paradojal en la práctica? Que no practico para estar bien. Renuncio a cualquier tipo de rito y postura. Renuncio a pretender que el presente sea del modo que yo quiero, porque si no estoy nuevamente fraccionando la atención. Eso es lo paradojal. ¿Mm? Entonces, la práctica en la práctica misma es no pretender practicar para estar bien, sino practicar para aprender a rescatarnos cuando estemos mal. ¿Queda? Bien. Entonces, listo, más o menos, gracias Grace por el comentario. Eso sería más o menos lo que es Mindful Eating, pero ahora le estamos dando una vueltita de tuerca, ¿verdad? Pues estamos relacionando esto con todo el pensum que hemos tenido hasta aquí durante este año de estudio. Esta respuesta que acaba de dar Graciela, la primera parte corresponde al examen, ¿verdad, Grace? Pero este Sí, análisis que estamos haciendo trasciende el mismo, porque va a lo epistémico. Mindful eating es un aspecto, pero la epistemia es justamente esto. Tiene que ver siempre con el presente, siempre con el presente, lo epistémico. ¿Cuáles son los orígenes de mindful eating? ¿Se recuerdan? Era una pediatra, algo así, que era monje, no me acuerdo, pero Una pediatra, sí, que es monje budista zen. que empezó a utilizar esto que sus pacientes, con los niños. Con pacientes pediátricos, sí, exactamente. Y después los extrapolaron a otros ámbitos de la medicina. Y después se extendió, ¿no es cierto?, como un wellness, como una cuestión de bienestar, las prácticas de bienestar. ¿Estamos hasta aquí? Entonces el origen está. tiene que ver en particular con esta monja pediatra, quien desee ese vídeo me lo pide y yo se lo envío. Pero ya lo hemos visto cuando vimos el módulo, sí, pero si les interesa, te lo paso, Lili, simplemente escríbeme. Entonces, esta monja budista zen, en particular lo toma del punto 3 del Sutra de las Comidas. Que si me permiten, se los voy a leer, ¿les parece? Sí. Denme un segundito que estaba por aquí. Muy bien. En este cuadernillo, que lo tienen todos, y si no lo tienen, se los voy a... se los paso cuando lo deseen. En japonés, el Sutra de las Comidas, que estamos respondiendo a la pregunta 3 del cuestionario, Sutra de las Comidas, se llama Oryoki Sutra. Ya lo vieron ustedes mucho, Grace, allí cuando hicieron el retiro con Daniel. Sí, sí. Entonces, bueno, paso a leerlo. ¿Les parece? Dice así: Buda nació en Kapilavastu, realizó el camino en Magadha, enseñó en Varanasi, entró en Nirvana en Kushinagara. Ahora, al desplegar de los cuencos de Buda Tathagata, tomamos nuestro voto junto a todos los seres. Desplegar de los cuencos se refiere a que abro una servilleta que contiene los distintos bowl donde se va a llenar con la comida. Dice así: en medio de las tres joyas,
junto a todos los seres, cantemos los nombres de Buda. Las 3 joyas son, ustedes lo han visto cuando han venido aquí los retiros, una cosa que yo me pongo así, que se llama Rakusu. Uno les toca a ustedes la frente, a los que me vayan ayudando. La primera joya es Buda, la segunda es Dharma y la tercera es Sangha. Buda, Dharma y Sangha. Esas son las 3 joyas. Entonces, cantemos los nombres de Buda. Vairocana, puro y claro. Dharma Kaya Buda. Lochana, pleno y completo. Sambhoga Kaya Buda. Shakyamuni, infinitamente variado. Nirmana Kaya Buda. Maitreya, Buda que ha de manifestarse. Todos los Budas en todo sitio. Pasado, presente, futuro. Masunri, Bodhisattva de gran sabiduría. Samantabhadra, Bodhisattva de gran amor, acción total. Avalokitesvara, Bodhisattva de gran compasión. Mahayana, loto del Dharma sutil. Todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, en todo sitio, pasado, presente y futuro. Maha, Prajna, Paramita. Voy a hacer algunos unos gestos y voy a ir aclarando algunas cosas. ¿Les parece? Las que me acuerdo. Vairochana, puro y claro. Dharma Kaya Buda. Dharma Kaya significa el cuerpo del Dharma. Dharma Kaya Buda, el cuerpo del Dharma. Después dice Lochana, pleno y completo. Sambhoga Kaya Buda. Esa parte no me acuerdo. Shakyamuni, el Buda Shakyamuni, el de carne y hueso, el que existió. Infinitamente variado, Nirmana Kaya Buda. Maitreya es el Buda que va a venir en el futuro, el Buda que ha de manifestarse. Todos los Budas, cuando se refiere a todos los Budas, se refiere a todos nosotros, ¿verdad? Recuerden que nosotros no practicamos para convertirnos en Buda. Porque somos Buda, nos sentamos a practicar. Ese es el concepto. Ese es el concepto. No practicamos para convertirnos en Buda. Porque somos Budas, nos sentamos a practicar. Es totalmente contraintuitivo, se dan cuenta, ¿verdad? Después dice, Masunri, Bodhisattva de gran sabiduría. Samantabhadra, Bodhisattva de gran amor y acción total. Avalokitesvara, loto del Dharma sutil. Todos los Bodhisattvas, Mahasattvas en todo sitio. Cuando se refiere a Mahayana, se refiere a la práctica del gran vehículo. Recuerden ustedes que el budismo se divide en términos muy, muy groseros en el pequeño vehículo, Hinayana, y el gran vehículo, Mahayana. Maha significa grande, Hina significa pequeño en sánscrito, Mahayana. Y la parte Mahayana, que sería la parte del gran vehículo, es la parte más nueva del budismo. Estamos hablando nueva, tiene 2200 años, o sea, nueva. Pero es la parte nueva del budismo. Y esta parte nueva del budismo se autoimpone no iluminarse hasta que todos se iluminen. Por lo tanto, se dice que uno, antes de llegar a la otra orilla, debe volver y buscar a otros para acompañarlos. Ese es el compromiso. En cambio, el budismo de los antiguos, el budismo mal llamado, no hay que decir Hinayana, sino el budismo Theravada del sudeste asiático, tiene una característica más personal. Cuando hablamos de Mahayana, estamos hablando fundamentalmente del budismo tibetano y del budismo tibetano que se llama budismo Vajrayana, y del budismo Zen en sus distintas variantes. El Chan en China, el Zen propiamente dicho en Japón, el Zen en Corea, el Zen en Vietnam, cuyo representante más claro y conocido fue Thich Nhat Hanh. Y dentro del Vajrayana o budismo tibetano hay distintas escuelas.
la escuela de los bonetes dorados, de los bonetes negros, de los bonetes pardos. Son como unos sombreros que tienen, qué es eso, cada uno. No había mucha variedad, así que no existía AliExpress, así que bueno, se ponían lo que encontraban. ¿Está? Seguimos entonces. Sigo. Este alimento, recordemos que estamos hablando del Sutra de las Comidas, donde se basa en Mindful Eating. Este alimento viene de la práctica y vida de todos los seres. Reconoce el concepto de interser. De los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Sus 10 cualidades ayudan al estudiante Zen. No hay límite a los buenos efectos, llevando a su plenitud la felicidad atemporal. Simplemente es la supervivencia. Lo que se busca con la práctica del Mindful Eating es que vos comas, pero no para estar como repleto de comida hasta acá. Que te quedes con un poquito con hambre, hay justo. Es más, eso te lo les puede decir Graciela. Si vos te servís de más en un cuenco, se espera que te lo comas. Sí, ¿O no es cierto, Grace, verdad? sí. Después ya te agarrábamos la mano y hacíamos la seña más rápido. Era, Ya, por ejemplo, si uno quiere que te sirvan un poquito más, uno empieza a hacer así. Entonces, quien te está sirviendo, el ayudante del tenso de la cocina, te sirve de a poquito, vos haces así, y cuando haces así, él deja de servirte. Y por supuesto que no se habla, es todo en silencio. si no lo haces, sigue sirviendo. Y si no lo haces, va a seguir sirviendo y te va a colmar el cuenco y se va a empezar a caer la comida por fuera. ¿Mm? Y esto parece chiste, pero de lo que se trata es que estés atento. Es nuevamente estabilizar el foco atencional en puntos de anclaje neutros. Por supuesto, no lo dicen de este modo, pero lo que se espera es que eso. ¿No es cierto, Grace? Así es. Bueno, seguimos entonces. Ofrecemos el alimento de las 3 virtudes y 6 sabores al Buda, una de las joyas, al Dharma, la segunda joya, y a la Sangha, un grupo de practicantes. Y a toda la vida en los mundos del Dharma. Los mundos del Dharma se refiere a todos los mundos posibles de la enseñanza. Primero, sigue diciendo, reflexionamos sobre nuestra práctica y el trabajo de aquellos que hicieron posible este alimento. Eso está implícito allí el agradecimiento, ¿verdad? Pero no solamente que hicieron posible el alimento a quienes lo prepararon, sino a la gente que lo llevó hasta el templo, al verdulero, al que lo cultivó, al que le cargó nafta en la chata para ir a llevar todo. Exactamente, todo. Todo eso está puesto allí. Por eso cuando muchas veces algunos comentan, yo soy vegano, yo soy vegetariano, son posturas, digamos, políticas, de ideología hacia la alimentación, entonces tratan de buscar el menor daño posible, ¿verdad? Yo soy vegano o soy vegetariano, pero como les invito a observar esto también. Cuando uno está con alguien que es vegano o vegetariano, no importa, pero no es omnívoro, dice, bueno, yo quiero comer esto porque esto no, o Julio, porque esto tiene, si bien este queso es vegetariano, no lo es del todo, porque está hecho con cuajo de estómago de carnero. De allí sacan el cuajo para hacer el queso. Entonces, hasta ese punto. Y yo cuando me decían, me acuerdo, estamos en Londres con Alejandra, comiendo con mi ahijado, él y su marido, son vegetarianos, yo pensaba, ¿y el asado? El asado que tiene el parmesano, me dice, parmesano no, tío, tenés que pedir mozzarella, por ejemplo. Entonces, yo para mis adentro, por supuesto,
encima que nos habían aguantado una semana en Londres, no me voy a poner a hacer estas disquisiciones. Pero yo pensaba para mis adentros, está bien, no pido parmesano, pido otro queso como para rallar arriba de unos fideos que comimos. Y yo pensaba para mis adentros, qué gusto asado a barbecue tiene estos fideos. ¿Y por qué? Y bueno, porque la persona que llevó en la camioneta el queso mozzarella no era vegetariano y la noche anterior se clavó un asado y gracias a esa energía pudo llevar el queso al restaurante. Entonces cuando uno busca, cuando uno se te das cuenta, ¿verdad, Grace? Pero esto es para uno, ¿no? No es para, si no te vas a pelear con todo el mundo. Pero es interesante tener esta perspectiva, ¿verdad? Más adelante vamos a ver lo que son las contradicciones en las ideologías. ¿Mm? Por ejemplo, las contradicciones entre el Zen, entre el Mahayana y el Theravada. ¿Mm? ¿Cuáles son las contradicciones? En realidad no hay ninguna contradicción, pero la toma de posición genera la contradicción. El yo anclarme en una posición, eso genera la contradicción. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque estoy viendo la diferencia y no todas las similitudes que tengo con el otro. Ese es el problema de las contradicciones en la ideología. Entonces vamos adelante, cuando terminemos todo esto, cuando veamos Budismo 1, háganmelo recordar, pero si no, vamos a ver las contradicciones, que en realidad no son contradicciones, pero se mantienen como contradicciones. Dentro de los sistemas de filosofía, obviamente, del budismo. Bueno, seguimos con el Sutra de las Comidas. Tercero, dijimos, ofrecemos este alimento a las 3 virtudes y 6 sabores. Reflexionamos sobre nuestra práctica de aquellos que hicieron posible este alimento. Segundo, somos conscientes de la cualidad de nuestros actos, en falta o completos, al recibir esta ofrenda. Tercero, lo esencial es la práctica de la atención natural de la mente. La práctica de la atención natural de la mente no es estar siguiendo símbolos, ni estas posiciones que son contradictorias entre uno y otro, sino ver la infinita cantidad de similitudes que tengo con el otro, no las diferencias. Hasta el siglo XVIII no había estados, ¿verdad? No había estados como los conocemos hoy. Eran, por ejemplo, en Europa eran cerca de 250 reinos. 250 reinos. Solamente en Italia había entre reinos, principados y repúblicas cerca de 45. Hasta que apareció Garibaldi. Entonces, ¿por qué guerreaban entre ellos? Guerreaban entre ellos porque cada uno se afianzaba en la diferencia que tenía con respecto al otro, no en la similitud. Si no, prácticamente no habría guerras. Hasta el siglo XVIII, las grandes guerras fueron en torno a en qué Dios creo yo y en qué Dios cree el otro. El Estado como Estado, por ejemplo, lo hemos visto al filósofo Spinoza, ¿no? Baruch Spinoza, un montón de veces. Bueno, Baruch Spinoza, de la comunidad judía de Ámsterdam, él es excomulgado de la colectividad judía, por decir que él no era judío, él era holandés. Lo hubieran creído si fuera cristiano, no había ningún problema. Lo hubieran excomulgado, pero ya lo entendían como una patología, entonces era como una especie de enfermito. Podría haber dicho que era ateo, peor todavía. Pero decir que tengo una nacionalidad, que soy holandés, es como decir, soy de la luna. Nadie te lo cree. ¿De dónde sos vos? Yo soy de la Antártida. Bueno, ese era el concepto que había. Sigo. Cuarto, aceptamos este alimento para nutrir la vida y mantener la salud original del cuerpo-mente. Quinto, aceptamos esta ofrenda por nuestra práctica, por todos los seres y la realización del Tao. Tao, del Tao Te Ching, Tao significa camino. Tao Te Ching, el gran camino o el camino hacia el sentido, sería una cosa así. Ese es el Tao Te Ching. Del Tao Te Ching
del Tao Te Ching surge el I Ching, que lo habrán sentido nombrar más de uno de ustedes, del Tao Te Ching. Toda la filosofía del I Ching proviene del Tao Te Ching, que es un libro que les súper recomiendo. Súper recomiendo. El Tao Te Ching. Tao Te Ching. Es de Lao Tzu. Lao Tse. O Lao Tzu. T-Z-U, T-Z-E. Lao Tzu. Lao Tse. ¿Seguimos? A todos los seres que lo necesiten, sigue diciendo el sutra. En los varios mundos del Dharma, les damos esta ofrenda. Cuando se refiere a esta ofrenda, le damos esta ofrenda, cada uno de nosotros, Graciela lo hizo en su momento, y lo hemos hecho acá también en los retiros, creo que vos estabas también, Lili, tomamos del cuenco 3 granitos de arroz, se los pone en un cuenquito chiquito, cada uno va tomando, y eso se lo vierte en la naturaleza. Para simbolizar, ¿te acordás, Lili? El ritual de ofrendar eso a la naturaleza. ¿Cuál sería la otra vía en que eso vuelve? Vuelve a la naturaleza, lo que estamos comiendo. ¿Cómo vuelve a la naturaleza? Siempre lo escatológico. Bien, vaya, eso. Cuando hacemos caca. Eso. Lo escatológico vuelve. ¿Y por qué vuelve? Y me gusta tanto. Porque es atender lo real. No hace falta ningún ritual. No hace falta ritualizar lo que ya está. De todos modos, los rituales sirven para recordar esos aspectos. La orina, la materia fecal, la sudoración, la perspiración, la evaporación cuando uno inhala y exhala. Seguimos. Dice así. Con el primer sabor, erradicamos todo mal. Con el segundo, practicamos sinceramente todo buen dharma. Con el tercero, liberamos a todos los seres. Y así la sangha, en su totalidad, realice el Buda Tao. Buda Tao, el camino de Buda. El Buda Tao, el camino de Buda. Por eso es el taoísmo. El taoísmo es la religión que había en China cuando llega el budismo. Cuando llega el budismo a China y se junta con el taoísmo, surge el budismo Chan, que cuando pasa a Japón se traduce como Zen. Cuando el budismo de India llega al Tíbet, toma la religión que estaba ahí, como el Tao en China. Aquí estaba lo que se llama la religión Bon, B larga O N, Bon. Entonces, ¿qué hace? Lo mismo que hicieron los cristianos acá, los católicos. Tomaron todos los dioses del panteón tibetano y los hicieron protectores del budismo. Por eso cuando en el Tíbet uno va a encontrar que andan con máscaras como de monstruos, así, bueno, y tiene que ver con eso. ¿Estamos? Entonces ese mix que hacen es para justamente que pueda instalarse la práctica del budismo en estos pueblos donde llegaban a evangelizar. Maya. Julio, una pregunta ahora que estamos en esta parte histórica que me encanta. Si es que el budismo no es una religión en el sentido de que no se, digamos, no promulga la existencia de un dios y algo superior, ¿por qué? O sea, lo que yo he visto más o menos y no entiendo es que algunos sí tienen así como figuras y como adoran, parece, o sea, ¿qué es? Por las tantas divisiones que hay, son algunas escuelas, otras no. Mira, el budismo se dice, a diferencia de otras religiones, que el budismo, hay tantos budismos como practicantes hay. Yo provengo de una tradición budista zen. Si te parecía rígido lo de la Sangha Viento del Sur, Graciela, de donde yo vengo, eso se da cuenta que es una maestra parvularia o jardinera, donde han estado ustedes, en cuanto a la rigidez. El budismo maya es una religión.
Religión viene de religare, de buscar una nueva conexión. Entonces, una religión que es un religare, busco una conexión, en términos de Mircea Eliade, ¿no? De antropología. Entonces, esta religión, lo hemos visto y ustedes han rendido esto, es una religión de carácter, como diría Juan Carlos, no teologal. El budismo es no teologal. Recordamos que las religiones son teologales y no teologales. Dentro de las teologales estaban las antiguas, que eran politeístas, y las más nuevas son monoteístas. Las politeístas, por ejemplo, en la polis griega, en Roma, la diosa de la lactancia, la diosa para las enfermedades, la diosa de esto, la diosa de lo otro, así. Y después tenemos las monoteístas, la monoteísta más conocida. Las más conocidas vienen de las abrámicas, porque vienen de un ancestro común, de un profeta común, que es Abraham. Y la más antigua es la judaica, el judaísmo. Luego le viene el cristianismo. El judaísmo tiene 5.600 años, más o menos 400. Luego viene la cristiana, perdón, que tiene lo que tenemos ahora en la era común, 2023 años. Después viene el Islam, que es del siglo VI, que tiene unos 1.700 años. Bien, todas son abrámicas y todas son monoteístas. Y después está el budismo, que es el budismo, entendido en particular, es una religión no teologal. No obstante ello, maya, como se ha imbricado con las religiones que estaban imperando en cada lugar, es de carácter muchas veces devocional a punto de que adoran una figura determinada. Con Alejandra, me acuerdo estar en Bangkok, en Tailandia, y nos acordamos, por ejemplo, estábamos con el papá de ella, viendo ese gran estatua de Buda acostado, y en el templo de al lado, creo que era el templo de oro, ¿sí? El templo de oro, del Buda de oro, estaban unos monjes recibiendo de la gente, como si vos fueras Maya con tu mamá, el papá de Rafa y la mamá de Rafa, con Rafa y la Juli, a llevarle atuendos, algo de dinero, algún sobre, para los monjes, para que el Rafa termine bien el quinto curso y para que la Juli le vaya bien en la primaria. Tal cual, así tal cual. Y los monjes, estos, eran monjes de carácter, monjes Theravada, del budismo antiguo, del budismo mal llamado Hinayana, les daban a ellos una especie de, como de hilo, un hilo, un cordel, y se lo ataban aquí en la muñeca, y ellos tenían que hacer que ese hilo quedase allí hasta que se soltara. Así se iba a completar la ayuda de Buda. Cualquier similitud con algo conocido en países que no existen es más o menos lo mismo. Entonces, lo que estamos haciendo, Maya, por eso siempre les insisto, traten de ir, si pueden, a templos budistas, a retiros budistas, por fuera de lo que estamos haciendo nosotros, para que puedan entender de dónde viene esto que estamos enseñando. Si bien el análisis que hacemos los días lunes, por ejemplo, el encuentro es desde la práctica meditativa budista, más bien sería una especie de psicoterapia no dual, lo que estamos haciendo, durante la primera parte del encuentro. Y después la otra segunda parte, volvemos a lo que es la práctica donde dirige cada uno de ustedes la misma. Eso es más o menos lo que hacemos. Esto es un vuelco. ¿Por qué? Y bueno, porque uno viene, uno como médico, con la formación que tiene, no puede dejar de mostrar lo que observa, y lo observa de modo palmario. Entonces, ¿qué es lo que he ido haciendo? Crear un sistema, una teoría de práctica. Y esta teoría de práctica, obviamente, por eso uno hace un libro, está abierta a refutaciones. Eso. Esperando qué cosa, que alguien gane.
esta argumentación para yo poder aprender un poco más y salir del paradigma. Si no, uno se queda dentro del paradigma. Entonces, si yo estoy, supongamos que este es mi paradigma, ¿verdad? Con ustedes y Alejandra allí, que está en la no dualidad, hacemos un paradigma y estamos mirando hacia adentro del paradigma, ¿verdad? Entonces, conjeturamos todos, pero no nos contravenimos entre nosotros, porque si hay alguna duda, la salvamos, y si hubiera algún fallo en la teoría maya, obviamente que uno tendría que replantearse el marco teórico, ¿verdad? Porque está justamente, uno lo pone a refutación. Por eso la fe está en la práctica, no en lo que yo digo. Es más, le prohíbo que hagan lo que yo les digo. Desde siempre se lo he dicho esto. Entonces, como está sujeto a verificación, a falsación, diría Popper, o a refutación, y no lo pueden hacer, bueno, seguimos con esto. ¿Abierto a qué? A que puede haber otros paradigmas. Fíjense, ¿qué pasa? Si uno se hubiera quedado en el paradigma donde aprendió la práctica, nada de lo que estamos haciendo, por supuesto, hubiéramos hecho. Repetiríamos de modo fractal todos y cada uno de los ritos y no nos preguntaríamos más sobre estas cosas. Eso que no le gusta a Daniel Terraño, Grace. Hablan mucho, dice Daniel, con todo respeto, por supuesto. Pero estas cosas necesitan ser urgentemente aclaradas, Maya, como cuando hablamos cómo dar terapia. Urgentemente aclaradas. No practicamos para estar bien, practicamos para rescatarnos. Y esta enseñanza que le estoy dando a ustedes, la tomé no de un maestro budista, la tomé de un psiquiatra, Javier García Campayo, cuando nos aclaraba esto desde las neurociencias. Perfecto. Entonces, es esa transmisión. Es una transmisión que trasciende a que seas monje, bodhisattva, los uniformes que tengas. ¿Queda más o menos la respuesta, Maya? Bien. Sí, gracias. Sí. Graciela, no sé quién dijo algo. Ah, perdón. Entonces, Maya, más vale que hayas comido todo, porque si no, acuérdense que los platos no se lavan durante los 8 o 9 días que estás ahí. Y al final, Maya, me encantaría que fueras algún día, y al final de cada comida vienen y te sirven té en el cuenco. Entonces vos con la cuchara lo limpias y esa agua tienes que tomarla. Bueno, es así la práctica, cariño. Entonces, escuchen qué es lo que se dice cuando uno recibe ese té, que es un té amargo, dentro del cuenco. Nuestros cuencos, listen to me, nuestros cuencos se lavan en esta agua. Tiene el sabor del rocío de la tierra pura, por lo tanto, Maya, la cara asquerosa que has hecho no va con la práctica. La ofrecemos ahora a todos los seres, gluc, 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 y te la tenés que tomar. Y se enjuagan cada uno de los 3 boles y a su vez la cuchara y el tenedor. No se come con cuchillo, cuchara y tenedor. Después dice así: el mundo es como un cielo vacío. El loto no se adhiere al agua, ¿verdad? Flota, no se adhiere. No importa la corriente, es como la flor del irupé aquí en América Latina. ¿Mm? Nuestra mente es aún más pura que eso. La mente no se aferra a nada, simplemente refleja lo real, C3. Nos inclinamos en unidad con el despertar incomparable. Esta explicación que yo les he dado es una explicación que jamás se da por nadie. Se espera que ustedes en su casa la encuentren, si no pregúntenle a Graciela. Pero por lo menos lo entendieron porque estaba en español, ¿verdad? Bueno, yo se los voy a leer como yo la aprendí.
Musho kapila yodo makada sepo aranyu betsuku shira nyorai horyoki hanku toku futen hanshui seishu to sanrin kuyako chishin bai subiru piyosuniwa. Es japonés antiguo. Y nadie te explicaba nada. Entonces, cuando empieza a resonar en uno contradicciones de carácter epistémico, yo preguntaba, ¿pero por qué no en español? Eso no se pregunta, era la respuesta. Entonces estuve 4 años, 5 con esta gente, hice 5 preguntas al maestro, porque se podía hacer una al año, y me fui con Daniel Terraño. Cuando fui con Daniel Terraño, había cosas que tampoco me cerraban. Entonces yo le preguntaba. Me dice, no, esto es así, Julio, no se puede, ni se te ocurra decir que hay que cambiar algo o explicar algo, porque les agarra una especie de ataque caspa a todos. Daniel era muy cuidadoso en eso, Grace. Entonces no quería modificar nada porque la zanja ya se había construido antes. ¿Eh? Entonces, bueno, es así. Sale uno de un marco epistémico, se enfrenta con la contradicción, trasciende ese marco, va a otro, trasciende ese marco y va a otro. ¿Quedé? Bueno, entonces hemos terminado por el día de hoy. Maya, yo voy a cortar porque tengo que dar ahora, tengo que cerrar la grabación y abrimos con vos, ¿sabes? Les mando un cordial saludo y continuamos en el próximo encuentro con la pregunta 4, locus de control. Chau, chau, muchas gracias.